Muy buenos días, tardes o noches, mi gente linda de YouTube. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Me estaba riendo porque ya yo encuentro en cualquier lugar donde puedo ver el teléfono. En el mini vlog de hoy me los voy a llevar conmigo a mi segunda casa, o bueno, la casa de mi mamá. Para aquellas personas que me están siguiendo recientemente, les comento rápidamente porque estoy seguro que los suscriptores viejos saben de lo que estoy hablando. Mi mamá tiene una segunda casa aquí en San Francisco, que de hecho es su casa. Nosotros estuvimos alrededor de 2 años intentándola vender, pero ¿qué pasa? Aquí todo el mundo quiere comprar las casas, o sea, piensan que las casas cuestan 3 kilos y mi mamá no quería venderlas tan baratas y por eso desistió totalmente y comenzó el tema de la construcción acá. Entonces, en este mini vlog quiero como que actualizarlos sobre los adelantos que hemos hecho aquí y mostrarles una que otra cosa interesante que me encuentren por el camino, así que acomódense y disfruten de este pequeño mini vlog. No los demoro más, venga esa intro. Bueno, este es el primer cuarto. No se fijen en el reguero, por Dios. Miren la cantidad de cosas. Ahí ven las ventanas que en un video pasado, voy a poner la tarjeta por aquí para que después puedan verlo. Las ventanas podridas de madera, de comején, que literalmente si dejábamos eso más tiempo podían romperse y cualquiera podía entrar y robar. Aquí ven algunas losas que vamos a poner, supongo yo que en la parte de adelante. Y ahí hay un fregadero, creo, que mi mamá va a poner en la cocina. Mi mamá quiere remodelar la casa completamente. Y bueno, este escaparate se los mostré en algún momento, pero en ese momento no había tanta iluminación. Es de esos escaparates antiguos, que es una madera, vaya, invencible, por así decirlo. Esto que les voy a mostrar ahora es bien curioso. Mi mamá me estaba contando que esta casa en algún momento, pues acuérdense que esta casa no siempre fue de nosotros, era muy codiciada, la gente quería comprarla o permutarla para venir a vivir aquí. Y algo muy curioso que les voy a mostrar también, creo que también porque el Juan es un poco chismoso, ¿no? Que todas las personas, absolutamente todas las personas que pasan por la casa echan a ver, ¿saben? Miran hacia la izquierda para ver qué se está haciendo. Incluso hay personas que pasan y dicen, oh, ya vendieron o permutaron la casa que las personas nuevas están construyendo, y realmente somos las mismas personas que comenzamos a construir aquí dentro de la casa. Vean, este es el baño. Aquí no hemos hecho ningún cambio significativo. Disculpen la iluminación. Lo único que cambiamos es la ventana. Como pueden ver, está todavía... Hay que hacer algunos arreglos ahí, obviamente. Hay que cambiar todas las losas aquí y pintar también. Ahora, aquí en los últimos cuartos, porque esta casa tiene 4 cuartos, no me voy a detener mucho porque ya esto es algo que les mostré en un video anterior, que son las ventanas que pusimos en esta parte de la casa también. Ahora vamos a seguirle mostrando el reguerito que tenemos aquí. Casi todo esto son materiales. Estos sacos de recreo sí los fui a buscar yo, así que les puedo decir más o menos el precio. Cada saco costó 50 pesos en moneda nacional. Que me estaban comentando que antes era más barato, ¿saben? 1 metro entero que venía un camión y te lo depositaba aquí. Y aquí hay más losas grandísimas, gigantes. Y bueno, se pueden dar cuenta que es un desastre totalmente ahora mismo la casa, pero bueno, poco a poco estamos adelantando. Algo que me resulta un poco fuera de onda es el tema de las meriendas a los trabajadores. Las personas que vivieron en algún momento aquí en Cuba deben entenderme y sabrán a lo que me refiero.
Antes cuando venían albañiles a construir a tu casa, casi siempre eran más de 4, alrededor de 4 o 5. Y ahora literalmente viene uno. Pero lo curioso o lo interesante, supongo yo, es el tema de las meriendas. Antes yo recuerdo que mi mamá preparaba unas clases meriendas, caballero. En plan pan con jamón, con queso y unos clases batidos de mamey, no les puedo explicar. Ahora les voy a mostrar la merienda que yo tengo para un solo albañil. Vean, lo único que traje fue un paquete de perritos, tomate, este pan que lo compré antes de venir a una cuadra de aquí de la casa. 75 pesos me costó esta bolsa de pan. Cada día más aumenta el precio del pan particular, obviamente. Y esta pulpa de mango, que es un extracto. Esto se echa un tilín nada más en un vaso y se rebaja con agua y ya literalmente tienes jugo de mango. Tengo un casquito ahí, mijo, que dolor da eso. Sí, sí. No, un dolor de muela es... Yo no sé qué muela la que me duele, si la de abajo, la de arriba, la de costado. Sí, porque se refleja el dolor. Tienes un dolor en una muela y se te refleja en otra. Se me refleja en la de abajo. Sí. Pero yo quiero ir sacándome los cordales poquito a poquito. Sí. Estos no me están dando bateo, pero sé que me van a dar. Ya. Me saco esta, que es la más jodida, y después tú me dices, van, ven otro día. Y vamos. Está bien, está bien. Miren, esto sé que les va a traer mucha nostalgia a muchos de ustedes. Esta es la base de los timbres antiguos de Cuba. Ahora voy a mostrarles el timbre como tal, que anda por ahí regado. Pero esta es la base y estos timbres son antiguos. Vaya, que para que alguien en Cuba tenga esto es porque, vaya, literalmente cuida mucho sus cosas. Y bueno, mi gente linda de YouTube, por hoy terminamos el mini vlog, lo concluimos de esta manera. Espero que les haya gustado. Yo sé que estas cosas a ustedes les resultan súper interesantes. No siempre tienen que ser hablando sobre calles de La Habana o algo así por el estilo. Yo sé que a ustedes les gusta todo esto, el tema de las casas, de la construcción, de los materiales, de los precios. Y por eso se me hizo súper interesante compartírselos. Así que nada, si creen que vieron algo interesante que les llamó la atención o cumplió el objetivo de este mini vlog, déjenme todas sus impresiones ahí abajo comentando en la cajita de comentarios, que voy a estar respondiendo todas sus dudas, todas sus preguntas y todas sus opiniones respecto al contenido de hoy. Nada, ustedes saben que los quiero muchísimo, ya saben cómo apoyarme. Recuerden que nos vemos con un próximo video la próxima semana, va a quedar redundancia. Yo soy Jonix y esto fue Dose Pura Vida.